Hola, mi nombre es Juan Sebastián Peláez y hoy les voy a hablar sobre la compensación. Bueno, primero, ¿qué es? La compensación es un modo de extinguir las obligaciones cuando dos personas son deudoras la una de la otra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dos personas son deudoras la una de la otra, se puede operar entre ellas una compensación que extinga ambas deudas. Entonces, por ejemplo, imaginemos que un deudor tiene una deuda, vale la redundancia, de 1.000 millones con un acreedor, pero el acreedor también tiene una deuda de 500 millones con el deudor. Entonces aquí se podría aplicar una compensación, donde el deudor pague la suma de 500 millones con el acreedor y de esa forma se extinga las dos obligaciones. Otra forma de compensación también es la indemnización, el cual es una forma de realizar un pago con el fin de reparar un daño o un perjuicio. La compensación tiene unos requisitos. El primero es que ambas deudas deben ser de dinero o de cosas fungibles. Y la segunda es que las deudas deben ser líquidas, o sea, deben ser ciertas y determinadas. Quiero que recordemos lo que vimos en clase sobre los efectos del plazo suspensivo, y es que la obligación sujeta a plazo suspensivo no admite, mientras tal plazo no haya vencido, la posibilidad de compensación. Les voy a hablar de dos sentencias. La primera es la sentencia T 387 del 2007. Entonces les voy a decir los antecedentes. Graciela Camacho y Luis Alfonso Carrero celebraron un contrato de compraventa sobre un bien inmueble e hicieron la escritura pública del contrato. Los vendedores del bien habían constituido una hipoteca a favor de la casa agraria, o sea que en el momento en el que se celebró el contrato de compraventa, el bien estaba hipotecado a favor de la casa agraria. Este bien inmueble era un apartamento. ¿Qué fue lo que se acordó? Se acordó que los compradores iban a pagar la suma de 50 millones con los vendedores y los vendedores con ese dinero iban a pagar la hipoteca. Todo esto se estableció en un plazo de 6 meses. ¿Qué fue lo que pasó? Que en el momento en el que los compradores iban a pagar los 50 millones, los vendedores no se encontraban en el país. Entonces, los compradores pagaron directamente la hipoteca con la casa agraria. Esto es un incumplimiento del contrato. ¿Por qué? Porque se había establecido que los compradores tenían que dar los 50 millones a los vendedores, no pagar directamente la hipoteca a la casa agraria, porque quien iba a hacer esto eran los vendedores. Entonces, esto es un incumplimiento del contrato que se había establecido y por esto los vendedores demandaron a los compradores exigiendo esos 50 millones. En primera instancia, el juez de primera instancia, valga la redundancia, decidió que no estaba mal que los compradores hayan pagado la hipoteca de la casa agraria. ¿Por qué? Porque el juez consideraba que el objetivo del contrato de compraventa era que se pagara la hipoteca y entonces no importaba quién realizara el pago. Pero en segunda instancia se establece que los compradores tienen que pagar los 50 millones a los vendedores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los demandados, o sea, los compradores, eh, pidieron una compensación por el total adeudado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no se puede aplicar una compensación. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la compensación es que tiene que haber una deuda entre ambas partes. Y aquí solamente existía una deuda de parte de los compradores a los vendedores, de parte del deudor hacia el acreedor. El acreedor no tenía ninguna deuda hacia el deudor. Se decidió que la compensación no era procedente y después de esto los compradores instauraron una acción de tutela ya que consideraba que se les vulneró el derecho al debido proceso. Bueno, ¿cuáles son las pretensiones? Los vendedores pues esperan que se les pague los 50 millones que se habían establecido en el contrato y los compradores buscan que se reconozca que se les vulneró el derecho al debido proceso. ¿Cuál es el problema jurídico? Constituye una vía de hecho la decisión del juzgado civil del circuito de la mesa. La decisión del juzgado civil era la decisión de primera instancia. Bueno, las consideraciones de la Corte considera que la sentencia preferida en primera instancia aplicó la normatividad equivocada debido a que aplicó las reglas que regulan el pago como modo de extensión, pero la Corte considera que sí hubo una vulneración al derecho fundamental y a la vía del hecho sustantivo, y considera que la primera sentencia decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso. Bueno, ¿en qué se basó la Corte para tomar la decisión? Eh, la Corte considera que en esta sentencia se presentó una vía de hecho sustantiva consistente en la omisión de aplicar la norma determinante y en su lugar aplicar la norma equivocada habida en cuenta de los hechos.
En resuelve, la Corte decide revocar la sentencia de segunda instancia y confirmar la sentencia en primera instancia. La sentencia de primera instancia era la que consideraba que amparaba el derecho fundamental al debido proceso y al final establece que los compradores no tienen que pagar la suma de 50 millones porque ya se pagó la hipoteca, pero sí tienen que pagar una multa de 5 millones por incumplimiento del contrato. Les voy a hablar de la segunda sentencia, pero esta no la voy a explicar tanto, solamente la quiero mencionar porque menciona o implementa el tema de la compensación. Entonces, esta sentencia es una demanda de inconstitucionalidad donde el ciudadano Edison Alberto Buitrago demandó el numeral 2 del artículo 301 del decreto 663 de 1993, en el cual se actualizó el estatuto orgánico del sistema financiero y se modificó su titulación y su numeración. Entonces, el demandante considera que el derecho a la compensación es una garantía procesal que permite resolver los conflictos entre quienes tengan obligaciones mutuas. Es por esto que yo considero que esta sentencia era importante, por ese concepto. Otra vez, el demandante considera que el derecho a la compensación es una garantía que permite resolver conflictos entre quienes tengan obligaciones mutuas. Y considero que cuando no se aplica esto, cuando no se aplica, se puede generar injusticias y violar el derecho al debido proceso. Como dije, esta sentencia no la voy a explicar tanto, pero al final la Corte decide declarar exequibles todos los artículos que el demandante declaró inconstitucionales, entonces no le terminan dando la razón.